llama a alguien por su nombre, no solo pronuncia una palabra, despierta una identidad. Y usted, hermano, lo vemos varias veces en la Biblia que el Eterno llama a Abraham, Abraham, ¿sí? Samuel, Samuel. Y Yeshua, Pedro, Pedro. ¿Está conmigo? Hoy, hermano, no vamos a estudiar nombres. Vamos a descubrir cómo el Eterno escribe propósito en la identidad de las personas. Así que el secreto, yo le puse como tema, el secreto escondido en el nombre de David. Vuelvo y repito, el nombre revela la misión del alma. Amén. Y todos los que estamos aquí presentes, hermano, conocemos a David como el pastor, como el salmista, como el rey. Pero los sabios hacen una pregunta extraordinaria o diferente. Y ellos preguntan, ¿por qué el Eterno permitió que este hombre llevara precisamente ese nombre? Y en la espiritualidad hebrea, hermano, nada es casual. Tú y yo no estamos aquí casualmente. Tú y yo estamos aquí porque tenemos un propósito, porque tenemos una asignación, porque tenemos una misión que cumplir, porque tenemos un destino también en nuestras vidas. Cuando el Eterno, hermano, cambia un nombre, cambia un destino. Cuando conserva un nombre, muchas veces, hermano, confirma una visión. El nombre es la primera profecía que una persona recibe, y eso, hermano, lo descubrimos cuando entramos al secreto del nombre de David. Escucha, David, hermano, significa el amado. Y proviene de una raíz hebrea que se pronuncia Dod. Pero que esta palabra, hermano, puede traducirse como, escucha, como amado, como querido y como amigo íntimo. Y los sabios, hermano, han observado algo precioso. Escucha esto. David no conquistó primero un trono. Ay, Dios mío. David conquistó primero el corazón de Dios. Hay dos, tres que nos hemos torcido y queremos primero conquistar el trono. Y nos olvidamos que primero tenemos que conquistar al del trono. Vamos. Así es, así es. So David primero conquistó el corazón del Eterno. Hay un pasaje bíblico, hermano, que dice: he hallado David un hombre conforme a mi corazón. Estas palabras se tienen que dejar saber que David conquistó el corazón de Dios, para que el Eterno diga: hay un hombre conforme a mi corazón. Impresionante. Ay, hermano, yo para mí, cuando yo estaba estudiando todo esto, hermano, yo dije, el chaparrito es igual que el David. Escucha, no fue amado porque llegó a ser rey. Llegó a ser rey porque aprendió a amar el corazón del rey. Y para que usted me pueda entender más y pueda viajar conmigo a la profundidad del secreto, al sod, hermano, a la última, le decimos nosotros, a la última manera de la interpretación, hermano, de la interpretación o de la hermenéutica rabínica, hermano,
¿cómo se llaman las 4 interpretaciones? Las 4 interpretaciones de la... Sí, pero el Pardes. A poder entrar a la última interpretación, hermano, o a la última, que es el secreto del sol del Pardes, acuérdense que Pardes, hermano, es la delicia, es el jardín, es donde el original, donde verdaderamente, hermano, salió todo. Mire, escuche, el secreto, hermano, de las letras. David está formado por 3 letras. En el alefato hebreo, hermano, no existen las vocales, puras consonantes. Nosotros en español hemos tenido que agregar las vocales para poder pronunciar las palabras. ¿Está conmigo? Y el nombre de David, hermano, está compuesto por 3 letras. Y las 3 letras, hermano, son la Dalet. Ahí tenemos atrás. Tenemos la letra hebrea, la Dalet. Tenemos la Vav. Y tenemos otra Dalet. Escucha que no tenemos las vocales entre las letras. ¿Está conmigo? La Dalet, hermano, que es la primera letra, los sabios dicen, hermano, que esta Dalet representa una puerta, pero también tiene que ver con el pobre. ¿Por qué? Porque la palabra Dal significa el que está necesitado. Escucha, David nunca, hermano, perdió la conciencia de depender del Eterno. El orgullo cierra las puertas, pero la humildad te las abre las puertas. Y luego, hermano, tenemos una Vav. Y la Vav, hermano, dentro de la pictografía del alefato más antiguo, es, hermano, un gancho. Y un gancho, hermano, es algo que une, que conecta. Entonces, hermano, en hebreo incluso funciona como una Y, pero para una conjunción, o sea, para hacer pegar algo. Escucha, el Zohar, hermano, utiliza con frecuencia la imagen de la Vav para expresar la conexión entre lo alto y lo bajo, entre la abundancia divina y el mundo de la creación. Es decir, David fue precisamente ese puente que trajo la adoración celestial, que trajo la conexión de la adoración del cielo a la tierra. Es David, en el nombre de David se encuentra una letra, hermano, que conecta en la tierra con el cielo. Y tenemos aquí otra Dalet. Y esa otra Dalet, hermano, obviamente que si la primera Dalet es una puerta, esa Dalet es otra Dalet. Es decir, otra puerta. Eso representa, hermano, que el nombre de David empieza humilde, permanece conectado y termina siendo humilde. Esta es la delicia del alfabeto, el alefato hebreo. Esta es la delicia, hermano, por eso es que yo amo este idioma, porque me deja saber, hermano, lo que verdaderamente necesitamos saber. Este es el código del nombre de David. Ayer, hermano, en la clase hablé acerca de la herramienta de los libros de texto que usamos dentro del Instituto Lev Torah, y es lo que nos deja ver con profundidad o ver un poquito más allá la historia, leyendas, lo que usted
quiera de estos libros. Y hoy utilicé al Midrash. Y el Midrash, hermano, presenta a David como alguien cuya fuerza no proviene del ejército, sino que viene de la confianza que David tiene del Eterno. Además, hermano, la tradición judía relata que David convertía cada experiencia en alegría. Que en cada experiencia él la convertía en arrepentimiento y sobre todo en victoria. Por eso, hermano, es que los libros de los Salmos no es simplemente un himnario, sino que es el diario del alma de un hombre que aprendió a dialogar con Dios en cada situación de su vida. Hermano, cuando empecé a indagar, y todo este mensaje salió porque miré una serie en televisión o en Amazon Prime llamada The House of David. Y llegó mi hijo, y mi hijo cree que yo me convertí al judaísmo, pastor. Y se fue a vivir a mi casa porque se divorció. Y entonces me dice que Dios lo mandó a mi casa para desconfundirme. Y le dije yo, si tú supieras que los brazos de la Torah te jalaron para acá, para la casa, para darte consolación, para darte el refugio. y entonces llegó y me dijo, Mom, me dice, ¿ya viste la serie de The House of David? Y la casa de David. Y le digo, no, mijo. Y luego me dice, Mom, te va a gustar. Me dice, you're gonna enjoy it, la vas a disfrutar, Mom. Y luego digo, ¿en serio, mijo? Dijo, sí, mírala, te la recomiendo, Mom. Y luego le dije, ok, mi hijo es un osabuki, él no habla bien español. Y entonces me dice, me puse a verla, pastor. Cuando la miré, míreme, yo creo que la empecé a mirar en la mañana, no hice nada en todo el día, la terminé de ver, los 8 episodios allí, no me levanté, no me molesten, yo quiero ver esto. Cuando yo la estaba viendo, Héctor, yo dije, este dude, el de la movie, el director, el productor, tuvo que haber leído el Talmud, tuvo que haber leído el Zohar, tuvo que haber leído el Midrash, tuvo que haber leído, porque solamente allí en esa historia, hermano, te abre la mente impresionantemente de lo que es David. ¿Verdad que sí? La Biblia no nos dice, hermano, no nos deja saber de la mamá de David. La Biblia nos dice que el papá lo tenía escondido porque era el hijo del bochorno, ¿verdad? Pero allí a mí la historia me dice que su papá lo separó porque era tanto que lo amaba, porque el nombre de David significa el amado. Como es arriba, es abajo. ¿Estás arriba? Y allí la serie, véala, está bien nice. La serie me enseñó que la mamá es quien enseña a David a tocar el arpa. Eso, hermano, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y luego sale el león, y luego la lucha que David tiene con el león, y porque el león en la serie mata a su mamá. Eso quiere decir, hermano, que desde pequeñito David empezó a lidiar con traumas almáticos, con cosas almáticas, hermano.
Mas sin embargo tenemos la mayoría de los salmos, hermanos, escritos por él. Entonces eso me deja saber lo que el Midrash está diciendo, hermano, que David era más que un compositor, era más que un adorador, era el amado del Eterno, y cada experiencia en su vida, aleluya, la convertía, hermano, en un canto, en una adoración. Yo me hago una gran pregunta: ¿dónde están los adoradores que saben adorar cuando están en medio de la lucha? ¿Dónde están los adoradores cuando tienen que adorar en medio de la aflicción? Y aquí, hermano, cuando yo miré eso, pues yo no me quedé de brazos cruzados, y indagué, hice la tarea y me fui a investigar, hermano, y me di cuenta que Adán tenía la capacidad, hermano, de elegir las almas que habían de venir. Y la Biblia dice, hermano, que Adán vivió 930 años. Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? 930 años. Y David, hermano, era un alma que no quería venir. Él estaba a gusto, hermano, allá en la eternidad con su Creador, con su fuente. Pero como ayer aprendimos que todo es planeado en la eternidad, antes de descender aquí a la tierra, entonces dijo Adán: yo voy a caer y se perderá la verdadera adoración. Necesito, David, que entres al plan de mi raíz de alma. Ay, Dios mío. Y la Biblia dice, hermano, que David murió de 70 años. El libro, la información, hermano, donde lo leí, dice que Adán le prestó 70 años a David para que viniera y estableciera la adoración del Eterno aquí en la tierra. Me cambió la mente. Dije, ahora entiendo por qué el David, mire, por qué. Mi pregunta es, y yo sé que también la suya, es, hermano, ¿por qué David se adulteró? ¿Por qué David se mató? ¿Por qué David si fue un mal padre? Porque David fue un mal padre. No hizo nada cuando violaron a su hija. No hizo nada cuando el hijo le robó el trono. Y se quedó con todas las concubinas y todas las mujeres de él. David fue un mal padre. Pero la Biblia dice, hermano, que David era conforme al corazón de Dios. Y eso, hermano, lo mirábamos el día de ayer en la masterclass. Si no estuviste, déjame decirte que te la perdiste. Porque aprendimos, hermano, que cuando hacemos el plan antes de llegar aquí a esta tierra, y tengo Biblia para demostrárselo, porque Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice que desde antes de que me formase en el vientre de mi madre, te conocí. Y la palabra conocer, hermano, no es de que I know you, no. Palabra conocer, hermano, es que yo tengo una intimidad contigo. Porque la Biblia dice en Génesis, hermano, que Adán conoció a su mujer y su mujer engendró a Abel y a Caín. ¿Se acuerdan? Entonces la palabra conocer me está hablando, hermano, de que tuvieron una intimidad, de que tuvieron una relación. Y cuando tienes una relación, hermano, aleluya, una intimidad, es, hermano, a cuerpo descubierto, ¿cierto o no, hermano? Entonces quiere decir, hermano, que el alma conoce a su Creador, conoce a su fuente antes de que fuese formado. Cierto. Hermano, y cuando antes de que eres formado, hermano, te pones en plan.
Haces un plan, haces un contrato de vida. Y en el contrato de vida, hermano, se nos da la oportunidad a usted y a mí. Mira que te estoy revelando cosas que vas a decir, esta pastora está fuera de serie, no es cierto lo que está diciendo. Vamos. Porque nuestra mente finita no alcanza a entender, porque se te borró la memoria. Vino el ángel y te puso el dedo y se te borró la memoria. Por eso es que el salmista, por eso es que cuando escuchas hablar de letras hebreas, por eso es que cuando escuchas hablar de la espiritualidad hebrea, por eso es que cuando escuchas hablar de secretos, tu alma se acelera, tu alma siente algo y dices, pero ¿qué pasa? Porque no entiendo nada, aleluya, pero me llama la atención, quiero saber de eso, qué es lo que está pasando. Hermano, déjame decirte que es porque tu alma sabe y lo sabe bien, que le enseñaron Torah antes de llegar aquí. Y Torah no es ley, Torah es instrucción. Dicen los sabios, hermano, que tu alma viene capacitada con 100 llaves. Por eso es que yo no acepto a un cristiano que diga, ay, no puedo, las 100 dones dentro de mí, y 100 llaves, 100 herramientas. Y luego todavía andan diciendo, ay, no puedo. Vamos. Ay, no sé. No tengo. No tiene porque no quiere. Vamos. Vamos. Cierto. ¿Está conmigo? Sí. Le voy a decir algo. Vamos a aprovechar esto. No quiere porque no quiere. Porque no quiere pagar $15 para registrarse al Torah. Vamos. Y aprender los secretos de la Torah. ¿Está conmigo? Llegó el momento, hermano, que el Talmud dice, you know this, que el Talmud dice que mientras David dormía, una arpa, una lira, colgaba sobre su cama. Y a medianoche soplaba el viento del norte. El norte está para el oriente, ¿sí? Si no me equivoco. Escucha. Cuando yo miré esto, me impresionó mucho que especificara que el viento a medianoche soplaba del norte y las cuerdas del arpa comenzaban a sonar. O sea, el arpa se tocaba sola. Y David, hermano, despertaba y dedicaba la madrugada al estudio y a la alabanza. Y los sabios no enfatizan solo este hecho histórico, sino que trae una enseñanza. Y la enseñanza es que el rey no esperaba inspiración, sino que se preparaba para recibirla. El simple hecho de que David colgaba su arpa en la cabecera de su cama era indicio, era una indicación para el Eterno que él estaba preparado para cuando él viniera y lo despertara. A usted se le olvida orar para acostarse, para comer, para levantarse. Ha de decir el Eterno, ¿a qué horas me presento? ¿A qué horas le hablo? ¿A qué horas me comunico con Él? ¿Está conmigo, hermano? Y mira, me fui a investigar por qué especifica el lugar o el viento del norte. El norte es el oriente
Y el oriente, en el oriente fue plantado el Edén. Génesis 2:8. Escucha, por favor. Los sabios ven el oriente como la dirección que recuerda el origen del hombre y el lugar de la comunión con el Eterno. ¿Tú sabes lo que esto significa? Que el viento viniera del oriente, del norte, era que el Eterno venía y traía ese viento del oriente, el lugar donde dice la Biblia que estaba puesto el Edén. Es decir, hermano, que venía ese viento a despertar a David, a recordarle que Adán le había prestado 70 años. Y que traía una misión específica. Yo vengo a recordarte en esta tarde que si andas nomás por ahí viviendo la vida, por ahí se va. Vengo a recordarte que el viento del oriente sopla en este instante a recordarte la misión específica que está sobre tu vida. ¿Quieres saber por qué? Sí. ¿O ya terminamos? No. Aquí terminamos, nos ponemos de pie. Cantamos, les profetizo, los tiro al piso, hablan lenguas si quieren. Escucha, el viento del oriente como fuerza del Eterno. Y hay varios textos bíblicos que nos hablan del viento del oriente. Está Éxodo capítulo 10, versículo 13, un viento del oriente que trae la plaga de langostas, el viento que sopla en la noche y abre el mar rojo. Jonás, capítulo 4, el viento solano del oriente prueba el corazón de Jonás. Pero hay un viento, escucha, pero hay un viento del oriente que es nada más y nada menos la gloria de Dios. Y es, hermano, en el versículo 2 del capítulo 43 del libro de Ezequiel, cuando Ezequiel tiene aquella visión de la gloria del Señor. Y dice que viene del oriente. Eso quiere decir, hermano, que cuando el viento viene del oriente, puede anunciar la gloria de Dios que se está acercando. Ay, hermano, yo fuera aquí que me hubiera puesto de pie, porque yo puedo sentir que en esta tarde se empieza a sentir un viento que sopla del oriente. Eso quiere decir que la gloria de Dios se está acercando a este lugar. Ay, entonces, mira, el viento del oriente, cuando David colgaba su lira, cuando David colgaba su arpa, hermano, y dice que venía el viento del oriente, es porque Dios, hermano, pone en marcha sus propósitos, abre caminos y confronta para producir una transformación. Significa, hermano, que Dios despierta el corazón del adorador para entrar en una intimidad. Yo no sé, iglesia, yo no vine a impresionarte con los secretos de Torah. Yo quiero venir a activarte y a decirte que si se te ha olvidado adorar, este es el tiempo que el Eterno te está hablando. Este es el momento que el Eterno te está hablando. No importa por lo que estés pasando, no importa por lo que estés viviendo, no importa la circunstancia, no importa la enfermedad, no importa, hermano, la necesidad financiera. Lo que importa es que no se te olvide que somos adoradores. ¿Está conmigo? No sé si debo de decir esto, pastor. Si no lo entiende, pues
Pídale al alma que se active para que lo entienda. Pero el Zohar dice, hermano, el Zohar identifica a David con Malhut. Malhut, hermano, es uno de los niveles más, ya el último nivel, yo lo digo así, el último nivel del alma. Y Malhut, hermano, representa el reino. Y Malhut, hermano, es la sefirá que recibe y refleja la luz que las demás sefirot le dan. Es decir, para que no se entienda, es decir, que David representa, hermano, la luna. Y el Enso, o el creador, la fuente, representa el sol. Y el sol le comparte luz a la luna. David es ese, la luna, que recibe la luz del Eterno para poder resplandecer. Por eso es que el nombre de David, hermano, representa o significa humildad, la primera Dalet, y luego, hermano, termina con una segunda Dalet. Y el nombre, dijimos, hermano, que significaba humildad, conectando el cielo y la tierra, y termina con humildad. Ahora no me hace difícil entender, hermano, el Salmo 138, versículo 6, cuando dice que Él es excelso. No decirle mentiras. Versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Por eso David podría expresar este tipo, hermano, de salmos. Podría hablar de este tipo, hermano, ¿por qué? De textos. Porque, hermano, él lo estaba viviendo, él lo experimentaba, él lo estaba viviendo, hermano. Y por eso David cabe, hermano, en el tema de las almas mesiánicas. Porque no se nos puede olvidar, hermano, que a través de David, miren, el número, la letra en hebreo, hermano, en el alefato, las letras son números y los números son letras. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Y las letras, el nombre de David, hermano, entre las 4 letras, ¿me ponen la imagen, por favor? Mira nada más allí. El valor numérico, hermano, de la letra Dalet es un número 4. De la letra Bab es un número 6. De la letra 7, de la otra Dalet es otro número 4. Cuando tú sumas 4, 6 y 4 te da un valor numérico total de 14. No es una casualidad, hermano, que de David a Jesús de Nazaret, a Yeshua de Nazaret, hermano, pasaron ¿qué? 14 generaciones. Por eso es que también digo que Mashiach, que Jesús de Nazaret, hermano, es también un alma mesiánica. Y viene alineada, hermano, desde la raíz de alma, hermano, de David. Amén. Aleluya. Hermano, esto, mira, me siento así como que, ay, Dios mío, estamos en la casa de Judá. Vamos. 14 generaciones. Mashiach, hermano, viene a representarnos. Y luego, después de eso, hermano, tenemos a Mashiach o a Jesús de Nazaret entablando una conversación con una mujer de Samaria. Y la samaritana empieza a tener una conversación con él. ¿Se recuerda? Sí. Y entonces, mira, la Biblia es bien específica y bien detallante, con detalles, porque dice
que le era necesario pasar por allí. Eso me hace entender, hermano, que aún Mashiach entendía que las cosas no se dan por casualidad, porque en su alma traía una misión específica y tenía, hermano, que pasar por Samaria. Pero la Biblia dice, hermano, que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, aleluya. Pero no es si se llevan o no se llevan, era porque Mashiach traía una misión específica que tenía que cumplir. ¿Y cuál era la misión específica? Es que a su padre se le habían perdido los verdaderos adoradores. Y entabla una conversación, hermano, con la mujer samaritana. Escucha, y le dice a la mujer samaritana: no estás mal, es que es en este lugar, es que aquí está el pozo de Jacob, aquí es donde lo va a establecer el templo, aquí vamos a adorar, aquí todos van a venir a adorar, tienen que venir. Mashiach le dice: espérate un momentito. Y todavía no se escribía la canción que dice: te formaron mal. Le dice Mashiach: no, niña. Es más, háblale a tu marido. ¿Y qué le dice Mashiach? Le dice la mujer: no tengo. Bueno, hasta eso, sincera eres. No tienes, y aún el que tienes tampoco es tu marido. Y como este mensaje es mío, yo lo preparé, yo lo oré, yo lo ayuné, yo lo elaboré, yo de todo, yo saqué la información. Ahora sí, aguantan en lo que voy a decir. Los 5 maridos no eran hombres físicos, eran 5 imperios que habían pasado por el mundo entero. ¡Vamos! ¡Aleluya! Y que ninguno tenía la verdadera adoración. ¡Aleluya! Y le dijo todavía: y el que tiene tampoco es. Pero ha llegado la hora. Vamos, vamos. Te lo digo otra vez. Pero ha llegado la hora. Aleluya. Que estoy aquí porque el Padre, aleluya, me ha enviado a establecer, a recuperar lo que a Él se le ha perdido. Que se le perdió los verdaderos adoradores. Cierto, vamos. No me quiero ir. Qué bárbara. ¿Por qué, hermano? Porque Mashiach vino a recordarnos que la mayor misión, y que nunca se te olvide, es recordar y saber que traemos una misión. Que si la circunstancia ha callado tu boca, si la necesidad te ha hecho dudar, si las cosas no han salido como tú pensabas, si la enfermedad ha querido venir y quitar el aliento, la fuerza, y para mujeres abandonadas, rechazadas, que te han querido quitar la dignidad. Hoy es el día que Mashiach se presenta en esta casa y te dice: vamos, levántate, que hay una misión específica que tienes que atender. Que tenemos que adorar. Así que yo quiero pedirte esta tarde que te pongas de pie.